Mientras vivan bajo este techo me pertenecen, y el dolor también es una forma de educar. Esa frase, según relatos que circularon durante años entre personas cercanas al entorno familiar, no se escuchó en una junta de ejecutivos ni en un despacho de Televisa. Se escuchó dentro de casa. Porque el verdadero problema con Emilio Azcárraga Vidaurreta no fue solo el poder que acumuló frente a las cámaras. Fue la forma en la que, según versiones nunca aclaradas del todo, ese poder se filtró a su vida privada. Un hogar donde, de acuerdo con testimonios indirectos y silencios persistentes, el miedo era una herramienta más, donde la autoridad no se negociaba, y donde la figura del padre y del esposo se confundía peligrosamente con la del dueño absoluto. Mientras México veía al empresario intocable, dentro de su propia familia se habría vivido otra realidad. Una marcada por control emocional, sometimiento y una dinámica que muchos describen como asfixiante. Una historia que no terminó bien, porque hubo un límite que alguien cruzó, un hecho que jamás fue perdonado, y un secreto que, según quienes lo conocen, rompió para siempre la relación entre el tigre, su esposa y sus hijos. Este documental no busca dictar sentencia, busca entender cómo el poder, cuando no tiene freno, puede destruir incluso aquello que dice proteger. A lo largo de este vídeo, vamos a reconstruir paso a paso qué ocurrió realmente dentro del imperio familiar de El Tigre, qué versiones coinciden, qué silencios se repiten, y por qué, décadas después, este episodio sigue siendo uno de los más incómodos y evitados cuando se habla del legado Azcárraga. Suscríbete si quieres conocer las historias que el poder intentó enterrar, porque algunos imperios no caen por enemigos externos, caen por lo que ocurre puertas adentro. Hay imperios que se construyen con visión, con talento, con trabajo duro, pero hay otros imperios que se levantan sobre el control absoluto, sobre el miedo, sobre la capacidad de doblegar voluntades y someter vidas. Imperios donde el poder no solo se ejerce en las salas de juntas o en los estudios de televisión, sino en los comedores familiares, en los dormitorios, en cada rincón de la vida privada de quienes tienen la desgracia de estar cerca del trono. Esta es la historia de uno de esos imperios. La historia de un hombre que no solo dominó la televisión mexicana durante décadas, sino que, según numerosos testimonios y versiones que circularon durante años, ejerció un control que iba mucho más allá de lo profesional. Un hombre al que llamaban el Tigre, no por admiración, sino, según cuentan quienes lo conocieron, por el terror que inspiraba. Un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder absoluto, de decisiones que no admitían réplica, de una forma de vivir donde su palabra era ley y cualquier desobediencia tenía consecuencias. Esta es la historia de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador del Imperio Televisa, el hombre que decidió qué veía todo México durante generaciones. Pero también es la historia de lo que, según relatos de empleados, familiares y personas cercanas, pasaba detrás de las cámaras, lejos de los reflectores, en los lugares donde nadie podía verlo. La historia que muchos aseguran nunca fue contada completamente, la que se susurra en voz baja, la que permanece envuelta en rumores, acusaciones nunca formalizadas y silencios que nunca se rompieron del todo. Una historia donde los límites entre el poder legítimo y el abuso de ese poder se volvieron, según numerosas versiones, peligrosamente borrosos. Ciudad de México, las primeras décadas del siglo XX. El país acababa de salir de una revolución sangrienta que había dejado millones de muertos, que había destruido el orden social anterior, que había prometido justicia y equidad, pero que en la práctica estaba dando paso a una nueva élite que reemplazaba a la anterior. En ese contexto de reconstrucción, de oportunidades para quienes tuvieran la astucia y las conexiones adecuadas, la familia Azcárraga ya ocupaba una posición privilegiada.
No eran los Rockefeller mexicanos, no eran la familia más poderosa del país, pero tenían lo suficiente. Tenían dinero acumulado a través de generaciones. Tenían conexiones en círculos políticos y empresariales. Tenían ese tipo de influencia silenciosa que se construye despacio, a través de décadas de matrimonios estratégicos, favores intercambiados y alianzas cuidadosamente cultivadas. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació en 1916, en plena época revolucionaria. Aunque su familia estaba protegida de las peores consecuencias del conflicto gracias a su posición social. Nació en la Ciudad de México, en una familia de origen vasco que había llegado a México varias generaciones atrás, buscando hacer fortuna en el Nuevo Mundo. Y la habían hecho. Su padre, Mariano Azcárraga, era un empresario que había tenido éxito en varios negocios. Había empezado con la importación de automóviles, aprovechando el momento en que los autos comenzaban a popularizarse en México, cuando tener uno era símbolo de estatus y modernidad. Después, se había expandido a otros sectores, siempre con ojo para identificar oportunidades antes que otros. Y crucialmente para el futuro de Emilio, Mariano había empezado a interesarse en la naciente industria del entretenimiento, en esa cosa nueva llamada radio que estaba comenzando a fascinar al público. La familia Azcárraga vivía bien, muy bien para los estándares de la época. Tenían una casa grande en Polanco, una de las mejores zonas de la Ciudad de México, en una época en que la ciudad era mucho más pequeña, más manejable, donde las élites todavía se conocían todas entre sí. Tenían sirvientes, por supuesto, varias empleadas domésticas que vivían en cuartos pequeños en la parte trasera de la casa, invisibles la mayor parte del tiempo, pero siempre disponibles cuando se las necesitaba. Tenían acceso a educación privada en colegios donde estudiaban los hijos de las mejores familias. Tenían la posibilidad de viajar al extranjero cuando la mayoría de los mexicanos nunca saldrían de su estado natal. Tenían, en resumen, todo lo que el dinero podía comprar en el México posrevolucionario. Emilio creció en ese ambiente de privilegio absoluto, pero también, según describen quienes estudiaron su biografía y entrevistaron a personas que lo conocieron en esa época, en un ambiente donde ciertas lecciones se enseñaban desde muy temprano. La primera lección era sobre el poder, sobre quién lo tenía y quién no, sobre cómo se obtenía, cómo se mantenía, cómo se ejercía. Su padre, Mariano, era según todos los testimonios un hombre duro. Formado en esa escuela del capitalismo salvaje de principios de siglo, donde la competencia se eliminaba por cualquier medio necesario, donde los negocios se hacían con apretones de mano, pero también con amenazas veladas, donde el éxito se medía exclusivamente en términos de dinero y control. Y Mariano, según cuentan, le enseñó a Emilio, desde muy pequeño, una visión muy específica del mundo. Le enseñó que las personas se dividen en dos categorías fundamentales: los que mandan y los que obedecen, los que tienen poder y los que son sometidos por ese poder. Y le enseñó, con palabras y con ejemplo, que los Azcárraga estaban destinados, por nacimiento, por dinero, por apellido, a estar del lado de los que mandan, que su posición en la sociedad les daba no solo privilegios sino derechos. El derecho a exigir obediencia, el derecho a tomar lo que quisieran, el derecho a no aceptar nunca un no como respuesta. Y Emilio absorbió esas lecciones con una facilidad que probablemente sorprendió incluso a su padre. Desde niño, según relatan personas que lo conocieron en la escuela, en eventos sociales familiares, mostraba ese carácter dominante que lo definiría el resto de su vida. No era simplemente confiado, como pueden ser muchos niños de familias privilegiadas. Era algo más. Era una certeza absoluta de su propia superioridad, una incapacidad total de aceptar contradicción, una forma de relacionarse con otros niños que ya mostraba patrones de control y dominación.
En la escuela privada a la que asistía, según cuentan ex compañeros en entrevistas hechas décadas después, Emilio no tenía amigos en el sentido tradicional. Tenía seguidores, tenía niños que lo rodeaban, no por afecto, sino porque sabían instintivamente que era mejor estar de su lado que en su contra. Ya desde esa edad temprana, según estos mismos testimonios, mostraba una crueldad casual hacia quienes consideraba inferiores, hacia los hijos de familias menos prominentes que estudiaban en el colegio con becas, hacia los empleados de su casa, hacia cualquiera que no estuviera en posición de defenderse. Y cuando sus padres o maestros ocasionalmente intentaban corregir ese comportamiento, según relatan, Mariano intervenía. Defendía a su hijo. Decía que estaba mostrando liderazgo, carácter, las cualidades necesarias para triunfar en el mundo real, que no debían intentar domesticarlo, suavizarlo, convertirlo en alguien débil. Durante su adolescencia, Emilio fue enviado a estudiar al extranjero, como era costumbre en las familias adineradas mexicanas de la época. Pasó tiempo en internados en Estados Unidos, donde aprendió inglés a la perfección, donde vio de primera mano cómo funcionaba el capitalismo estadounidense en su forma más pura, más despiadada, sin las capas de paternalismo que todavía existían en el México postrevolucionario. Y volvió a México con esas lecciones bien aprendidas, con una visión clara de lo que quería hacer con su vida. Porque durante ese tiempo en Estados Unidos había visto algo que lo fascinó. Había visto el poder de los medios de comunicación masivos. Había visto cómo la radio, y después la televisión que apenas comenzaba, tenían una capacidad sin precedentes de moldear opiniones, de crear realidades, de hacer que millones de personas pensaran y sintieran lo que tú querías que pensaran y sintieran. Y había entendido algo fundamental, algo que muy pocos entendían en esa época. Quien controla los medios de comunicación no solo tiene un negocio lucrativo, tiene poder político real. Tiene la capacidad de hacer o destruir reputaciones, de apoyar o hundir gobiernos, de decidir qué temas se discuten en el país y cuáles simplemente no existen en la conversación pública. Y Emilio quería ese poder. No solo quería ser rico, su familia ya tenía dinero. Quería ser poderoso de una manera que trascendiera el dinero, que le diera control sobre aspectos de la sociedad que el simple dinero no podía comprar. A principios de los años 30, cuando Emilio tenía apenas 14 o 15 años, su padre fundó la XCW, que según los historiadores de los medios mexicanos, fue una de las primeras estaciones de radio comerciales del país. Fue un momento histórico, uno de esos puntos de inflexión que marcan el antes y el después de una sociedad. De repente, las noticias, la música, el entretenimiento podían llegar simultáneamente a millones de hogares. La gente ya no dependía de periódicos que tal vez llegaban con días de retraso o de rumores que se distorsionaban al pasar de boca en boca. Ahora había una voz que entraba directamente en sus casas, que hablaba con autoridad, que se sentía íntima y cercana, aunque viniera de un estudio a kilómetros de distancia. Y Emilio estuvo ahí desde el principio, observando cada aspecto del negocio, aprendiendo no solo la parte técnica, no solo cómo funcionaban los transmisores y los micrófonos, sino algo más importante, aprendiendo cómo se manipulaba a una audiencia, cómo se creaban programas que engancharan, cómo se vendía publicidad a precios cada vez más altos conforme crecía la audiencia, cómo se manejaban las relaciones con el gobierno para asegurar que las concesiones siguieran llegando y la competencia se mantuviera a raya. Trabajó junto a su padre durante años, oficialmente en roles subordinados, pero en la práctica, según cuentan empleados de esa época en testimonios recogidos en libros sobre la historia de la radio mexicana, ya tomando decisiones importantes. Y no era un aprendiz dócil que simplemente seguía instrucciones.
Ya mostraba ese carácter dominante, esa necesidad de hacer las cosas a su manera, esa incapacidad de aceptar que alguien, incluso su propio padre, le dijera cómo hacer algo. Y su padre, según estos mismos testimonios, oscilaba entre orgullo por el talento de su hijo y frustración por su carácter indomable. Pero finalmente siempre cedía, porque reconocía que Emilio tenía algo especial, una visión, una capacidad para los negocios que iba más allá de simplemente seguir fórmulas establecidas. En esos primeros años de su vida adulta, Emilio empezó a desarrollar los patrones de comportamiento que definirían todas sus relaciones personales. Según describen personas que lo conocieron en esa época, nunca veía a otras personas como individuos con sus propias vidas, necesidades, deseos. Las veía como piezas en un tablero de ajedrez, útiles mientras sirvieran a sus propósitos, desechables cuando dejaran de hacerlo, y eso incluía a las mujeres con las que se relacionaba. Emilio era guapo según los estándares de la época, alto, con facciones marcadas, con ese porte que da el dinero y la confianza absoluta en uno mismo. Y tenía poder, cada vez más poder, conforme su rol en los negocios familiares crecía. Y descubrió muy joven que esa combinación de atractivo físico y poder le daba acceso prácticamente ilimitado a mujeres. Y según testimonios de personas que frecuentaban los mismos círculos sociales en esa época, las trataba de una manera que ya entonces levantaba cejas, aunque en voz baja, porque nadie se atrevía a criticar abiertamente a un Azcárraga. Las trataba, según estas versiones, como posesiones temporales, como objetos hermosos, que podía disfrutar por un tiempo y después descartar sin mayor ceremonia cuando se aburriera o cuando apareciera algo más interesante. Y había algo en la forma en que hablaba de ellas, según recuerdan estas fuentes, que revelaba un desprecio profundo. Hablaba de ellas en términos puramente físicos, como si no fueran personas completas sino simplemente cuerpos atractivos que existían para su placer. Su primer matrimonio fue con Laura Díez Barroso, y fue, según todas las fuentes coinciden, un matrimonio arreglado en el sentido tradicional del término. No fue un matrimonio de amor. Aunque Laura probablemente sentía algo por Emilio al principio, fue una alianza entre dos familias importantes, una forma de consolidar poder, riqueza, posición social. Los Díez Barroso eran una familia prominente de la sociedad mexicana, con su propio dinero, sus propias conexiones. Unirse a ellos mediante matrimonio tenía sentido desde un punto de vista estratégico. Y en esa época, en esos círculos sociales, el amor romántico era considerado algo secundario, un lujo agradable si aparecía, pero definitivamente no un requisito para el matrimonio. La boda fue un evento social de primer nivel, con cientos de invitados, con toda la élite mexicana de la época presente. Se celebró en una de las iglesias más importantes de la Ciudad de México, con una recepción que, según las crónicas sociales de la época, fue fastuosa incluso para los estándares de esa sociedad acostumbrada al lujo. Y Laura, joven, hermosa, probablemente emocionada o al menos esperanzada, probablemente creyó que estaba comenzando una vida feliz con un hombre exitoso, poderoso, con un futuro brillante. Pero la realidad, según versiones que surgieron años después, en conversaciones privadas que Laura tuvo con amigas cercanas, versiones que después fueron mencionadas en biografías no oficiales de la familia Azcárraga, fue completamente diferente. Emilio, según estos relatos, fue desde el principio un esposo ausente emocionalmente. Físicamente también estaba ausente la mayor parte del tiempo, completamente absorbido por el trabajo, por los negocios, por reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche. Y cuando estaba en casa, según Laura describió, era distante, frío, incapaz de cualquier tipo de intimidad emocional real. Y había algo más, algo que Laura encontró particularmente difícil de manejar.
Emilio tomaba todas las decisiones relacionadas con sus vidas sin consultarla nunca. Decidía dónde iban a vivir, cómo se iba a decorar la casa, a qué eventos sociales iban a asistir, con qué familias iban a socializar. Todo sin preguntarle nunca a Laura qué quería ella, qué le parecía, si tenía alguna preferencia. Y si Laura intentaba expresar una opinión, según estas versiones, Emilio simplemente la ignoraba o la descartaba con una frase cortante que dejaba claro que su opinión no solo no era relevante, sino que era una impertinencia el haberla expresado. Laura intentó adaptarse, según cuentan. Intentó ser la esposa perfecta según los estándares de la época. Manejaba el hogar de manera impecable. Organizaba cenas para socios comerciales y contactos políticos de Emilio, se vestía elegantemente, sonreía en los eventos sociales, cumplía con todas las expectativas externas, pero en privado, según confió a amigas cercanas, se sentía profundamente infeliz, atrapada en un matrimonio que era más una transacción comercial que una relación humana. Tuvieron 2 hijos. Primero, Emilio Azcárraga Milmo, que llevaría el nombre de su padre y su abuelo, que estaba destinado desde su nacimiento a heredar el imperio familiar. Y después, Laura, una niña que según todos los testimonios era mucho menos importante para Emilio que su hijo varón, porque Emilio, según quedó claro desde el principio, veía a sus hijos en términos puramente utilitarios. El varón era importante porque continuaría la línea familiar, heredaría el negocio, perpetuaría el apellido Azcárraga. La niña era menos relevante, un accesorio agradable pero no fundamental. Y desde el momento en que nacieron, según relatan personas cercanas a la familia de esa época, Emilio dejó muy claro qué tipo de padre iba a ser. No era un padre amoroso, no era de los que jugaban con sus hijos, que los cargaban, que les decían que los querían. Era un padre que veía a sus hijos como proyectos, como inversiones futuras que debían ser moldeadas correctamente para que cumplieran su propósito. Y la forma en que planeaba moldearlos, según estas mismas fuentes, era a través de disciplina extrema, expectativas imposiblemente altas, y castigo inmediato ante cualquier falla. Emilio Azcárraga Milmo, el hijo mayor, creció en ese ambiente de presión constante. Y según confesó años después a personas de su absoluta confianza, según relatan biógrafos y periodistas que lo entrevistaron en profundidad, pasó toda su infancia y adolescencia en un estado de ansiedad permanente, intentando desesperadamente ganarse la aprobación de su padre y nunca lográndolo. Porque no importaba qué hiciera, qué tan bien le fuera en la escuela, qué logros alcanzara, su padre siempre encontraba algo que criticar, algo que estaba mal, algo que se podía haber hecho mejor, y esas críticas no eran suaves o constructivas, según describió Milmo mismo. Eran demoledoras, diseñadas no para enseñar sino para quebrar, para asegurar que el niño nunca tuviera demasiada confianza en sí mismo, que siempre supiera que sin su padre no era nada, que dependía completamente de la aprobación paterna para tener cualquier valor. Y cuando las palabras no eran suficientes para transmitir el mensaje, según algunas versiones que circularon entre empleados del hogar durante años, versiones que nunca fueron formalmente documentadas, pero que múltiples fuentes mencionaron de manera independiente, Emilio recurría a castigos físicos. Estas son acusaciones extremadamente graves que nunca llegaron a ninguna investigación oficial, que nunca fueron formalizadas en ninguna denuncia, pero que formaron parte del relato familiar durante décadas. Según estas versiones, Emilio golpeaba a sus hijos cuando consideraba que no habían cumplido con sus expectativas. No eran, según estas fuentes, nalgadas ocasionales del tipo que podían ser comunes en esa época. Eran, según describieron, castigos calculados, administrados con frialdad, diseñados para enseñar miedo y obediencia absoluta.
Los empleados domésticos que trabajaban en la casa durante esos años, según testimonios recogidos mucho tiempo después, vivían en un estado constante de tensión. Sabían cuándo Emilio estaba en la casa porque la atmósfera cambiaba completamente. Los niños se volvían silenciosos, temerosos. Laura se ponía nerviosa, hipervigilante, y ellos mismos tenían que moverse con extremo cuidado, porque un error, algo tan simple como servir la comida 2 minutos tarde o no planchar una camisa exactamente como Emilio quería, podía resultar en una explosión de ira que dejaba a todos temblando. Y Laura, la madre, según contó a amigas en conversaciones privadas que después fueron mencionadas en textos sobre la familia, vivía en un estado de impotencia terrible. Veía cómo su esposo trataba a sus hijos. Veía el miedo en sus ojos cuando él llegaba a casa. Escuchaba sus gritos cuando los castigaba. Y quería protegerlos. Quería intervenir. Quería decirle a Emilio que estaba siendo demasiado duro, que estaba lastimando a sus propios hijos. Pero cada vez que lo intentaba, cada vez que se atrevía a sugerir que tal vez había otras formas de disciplinar a los niños, Emilio la silenciaba de manera brutal. Le decía, según estas versiones, que ella no entendía nada de cómo criar hombres, que sus métodos eran necesarios, que los niños, especialmente los niños varones, necesitaban disciplina férrea si iban a estar a la altura del apellido Azcárraga, si iban a ser capaces de manejar algún día el imperio que él estaba construyendo. Y le dejaba claro, según cuentan, que si intentaba interferir, si intentaba proteger a los niños de su disciplina, habría consecuencias. No especificaba qué consecuencias exactamente, pero el mensaje implícito era claro. Ella no tenía poder en esa casa, ella no tomaba decisiones, ella existía para cumplir una función decorativa y de apoyo, y cualquier intento de exceder ese rol sería castigado. Y Laura, atrapada en un matrimonio donde no tenía voz, donde su función era puramente ornamental, donde desafiar a su esposo significaba exponerse a su ira, terminaba cediendo. Guardaba silencio, lloraba en privado por el dolor de sus hijos, pero no podía hacer nada real para protegerlos. Y eso, según contó después, fue una de las cosas más difíciles de su vida. El sentimiento de impotencia, de estar viendo cómo sus hijos sufrían y no poder hacer nada para detenerlo. Y el matrimonio, como era absolutamente predecible dadas estas circunstancias, no duró mucho. No en el sentido de que se divorciaran inmediatamente, porque el divorcio en el México católico de esa época era algo extremadamente raro, especialmente en círculos de alta sociedad donde las apariencias lo eran todo. Pero el matrimonio terminó en cualquier sentido real y significativo. Y terminó. Según todas las versiones coinciden, porque Emilio simplemente decidió que Laura ya no le servía. Había cumplido su función, le había dado 2 hijos, había mantenido la casa, había cumplido con las obligaciones sociales, pero Emilio se había aburrido, o había encontrado algo que le parecía más interesante, o simplemente había decidido que ya no quería seguir con la farsa de tener una esposa. Y entonces conoció a otra mujer. Los detalles exactos varían según la fuente, pero lo que está claro es que Emilio inició una relación con alguien más joven, más hermosa según sus estándares, alguien que representaba algo nuevo y emocionante. Y sin mayor ceremonia, sin explicaciones, prácticamente, según cuenta Laura a través de terceros, la echó de su vida. No se divorciaron inmediatamente porque eso hubiera causado un escándalo social, pero Emilio dejó de vivir con ella, dejó de cumplir cualquier papel de esposo, simplemente siguió adelante con su vida, como si ese capítulo hubiera terminado. Para Laura fue devastador. Según describió a personas cercanas, había dedicado años de su vida a ese matrimonio, había soportado humillaciones, frialdad,
Había criado a los hijos de Emilio en un ambiente de tensión constante, y ahora era descartada como si no valiera nada, como si esos años no hubieran significado nada. Y lo peor es que socialmente quedó en una posición terrible, según explican historiadores de esa época. No podía casarse con nadie más porque técnicamente seguía casada. No tenía recursos propios porque todo el dinero, todas las propiedades, todo estaba a nombre de Emilio, como era costumbre en esa época. No tenía independencia real de ningún tipo. Quedó atrapada en un limbo social, siendo la exesposa no oficial del hombre cada vez más poderoso de los medios mexicanos, sin ningún poder propio, dependiendo completamente de la voluntad de Emilio para sobrevivir económicamente. Y Emilio, según cuentan estas fuentes, conociendo perfectamente esa dependencia, la usaba como forma de mantener control, incluso después de haberla dejado. Le daba dinero cuando quería, cuando le convenía parecer generoso. Se lo restringía cuando quería castigarla por algo, cuando ella hacía algo que no le gustaba, cuando simplemente quería recordarle quién tenía el poder. Era una forma de tortura psicológica, según describen personas que conocían la situación. Mantener a alguien en un estado de dependencia total, donde nunca sabían si el próximo mes tendrían dinero para vivir, donde cada peso dependía del humor de alguien más. Y Laura vivió así durante años, hasta que finalmente, mucho tiempo después, pudo arreglar algún tipo de separación formal que al menos le garantizara cierta seguridad económica. Pero para entonces, según cuentan, el daño emocional ya estaba hecho de manera irreversible. Y entonces vino la segunda etapa de la vida personal de Emilio, su relación con Pamela Suriel. Pamela era considerablemente más joven que Emilio. Era hermosa según todos los testimonios, con ese tipo de belleza clásica que aparecía en las portadas de revistas. Y Emilio, que para entonces ya tenía 40 y tantos años, quedó, según se dice, absolutamente fascinado con ella. No era amor en ningún sentido tradicional del término, porque Emilio probablemente era incapaz de amar a alguien en el sentido de verlos como un igual, de preocuparse genuinamente por su bienestar. Era más bien obsesión, posesividad, el deseo de tener algo hermoso que otros deseaban, que demostraba su poder y su éxito. Y se casaron en una ceremonia aún más ostentosa que la primera boda de Emilio. Fue un evento social que, según las crónicas de la época, fue comentado durante meses, con cientos de invitados, con toda la élite política y empresarial de México presente, con un despliegue de riqueza que estaba diseñado para impresionar, para demostrar exactamente qué tan poderoso se había vuelto Emilio Azcárraga. Con Pamela tuvo 2 hijos más, otro, Emilio y Carmela. Y durante un tiempo, al menos desde afuera, al menos en las apariciones públicas, parecía que Emilio había encontrado cierta estabilidad en su vida personal. Aparecía en eventos con Pamela del brazo, sonriendo para las cámaras, proyectando esa imagen del hombre exitoso con su bella esposa joven. Las fotografías de la época los muestran en galas benéficas, en eventos de la industria del entretenimiento, en fiestas de la alta sociedad, siempre impecablemente vestidos, siempre proyectando esa imagen de éxito y felicidad. Pero en privado, según testimonios que surgieron años después, la realidad era absolutamente diferente. Pamela vivía, según cuentan empleados domésticos que trabajaron en las múltiples residencias de Emilio durante esos años, testimonios que fueron recogidos en libros no autorizados sobre la familia, en lo que algunos describieron como una jaula dorada. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Ropa de diseñadores europeos, joyas que valían fortunas, autos lujosos, casas en varios países, acceso a cualquier lujo material imaginable, pero no tenía libertad en ningún sentido real. Emilio,
Según estas mismas fuentes, controlaba cada aspecto de su vida con un nivel de detalle que era, según describieron, asfixiante. Decidía con quién podía socializar Pamela, a qué eventos podía asistir, con quién podía hablar por teléfono. Tenía que pedirle permiso para prácticamente todo, como si fuera una niña bajo tutela, no una mujer adulta, no su esposa. Y si Pamela intentaba hacer algo por su cuenta, algo tan simple como salir a almorzar con una amiga sin haberlo consultado primero con Emilio, según cuentan, había consecuencias. Y según testimonios de empleados, Emilio era verbalmente abusivo con Pamela de maneras que eran difíciles de presenciar. Le gritaba por cosas insignificantes, por motivos que a los empleados les parecían completamente irracionales. Porque la comida no estaba exactamente como él quería. Porque Pamela había usado un vestido que a él no le gustaba. Porque había hablado demasiado, o muy poco, en una cena con invitados. Los motivos variaban, pero el patrón era constante. Explosiones de ira desproporcionadas, humillaciones deliberadas. Un trato que, según describieron los empleados, era más apropiado para alguien a quien despreciabas que para alguien con quien estabas casado. Y lo hacía frente al personal doméstico, según estos testimonios, sin ninguna vergüenza, sin ningún intento de mantener las apariencias incluso en privado. Lo cual, según explican psicólogos que han estudiado patrones de abuso, es significativo, porque muestra que Emilio no solo no veía nada malo en cómo trataba a Pamela, sino que quería que otros lo presenciaran. Quería que el personal supiera exactamente cómo eran las cosas. Quería que quedara claro para todos quién mandaba, quién tenía el poder, quién podía humillar a quien quisiera sin consecuencias. Y Pamela, según cuentan estas fuentes, vivía en un estado de miedo constante. Nunca sabía qué iba a provocar la siguiente explosión de Emilio. Intentaba anticiparse. Intentaba hacer todo perfectamente. Intentaba leer su humor para ajustar su comportamiento en consecuencia. Pero era imposible, porque las reglas cambiaban constantemente, porque algo que estaba bien un día podía provocar ira al siguiente, porque la única constante era la impredecibilidad y el control absoluto de Emilio. Pero hay algo más, algo aún más perturbador que circuló en rumores durante años. Nunca fueron acusaciones formales. Nunca llegaron a ninguna investigación oficial, nunca fueron documentadas de manera que pudieran ser verificadas. Pero múltiples fuentes, de manera independiente, a lo largo de décadas, mencionaron lo mismo, que además del abuso verbal, que además del control psicológico, hubo episodios de violencia física, que hubo ocasiones donde Emilio golpeó a Pamela, que hubo momentos donde ella tuvo que ocultar moretones con maquillaje antes de aparecer en eventos públicos, que hubo situaciones donde el personal doméstico escuchó gritos, sonidos de golpes, y después vieron a Pamela con marcas que intentaba ocultar. Estas son acusaciones extremadamente graves, que es importante enfatizar, nunca fueron formalizadas. Nunca fueron llevadas ante ninguna autoridad, nunca fueron investigadas de ninguna manera oficial. Pamela nunca hizo una denuncia pública, nunca fue al hospital con lesiones documentadas, nunca le contó a las autoridades lo que supuestamente estaba pasando. Y hay que ser claros, sin esa documentación formal, sin esa denuncia oficial, estas permanecen como rumores, como versiones que circularon, pero que no pueden ser confirmadas como hechos. Pero son rumores persistentes, mencionados por múltiples fuentes a lo largo de décadas, que aparecen en textos no autorizados sobre la familia, que fueron contados en voz baja por empleados que después cambiaron de trabajo. Y dado el carácter de Emilio, dado su historial de violencia con sus hijos que está mejor documentado, dado su absoluto desprecio por cualquier límite moral cuando se trataba de ejercer su poder, no son rumores que sean fáciles de descartar completamente. Y Pamela,
atrapada en esa relación con un hombre infinitamente más poderoso que ella, con hijos que dependían económicamente de él, sin recursos propios de ningún tipo, sin ninguna red de apoyo real, porque Emilio se había asegurado de aislarla de cualquier relación que pudiera darle independencia. No tenía opciones reales, según explican expertos en violencia doméstica, consultados sobre este tipo de situaciones. ¿A dónde podía ir? ¿Quién le iba a creer si acusaba a uno de los hombres más poderosos de México? ¿Qué abogado se iba a atrever a representarla contra alguien que controlaba gran parte de los medios del país y que tenía conexiones con todos los niveles del poder político? Así que aguantaba, según estas versiones. Sonreía en público, jugaba su papel de esposa del magnate exitoso y sufría en privado de formas que nadie fuera de ese círculo íntimo podía ver. Y esa dinámica, según cuentan, se mantuvo durante años, durante toda la duración de ese matrimonio. Mientras todo esto ocurría en su vida personal, Emilio estaba construyendo su imperio mediático a una velocidad y con una ambición que dejaban atrás a cualquier competidor potencial. Cuando su padre Mariano murió a principios de los años 50, Emilio heredó las empresas familiares. Tenía 30 y tantos años, y ya era ampliamente conocido en el mundo empresarial mexicano como alguien absolutamente implacable en los negocios. Alguien que no tenía piedad con los competidores, que usaba cualquier medio necesario para ganar, que veía la competencia comercial como una guerra donde el objetivo no era simplemente ganar, sino destruir completamente al enemigo. Y tomó las riendas del negocio familiar con una visión absolutamente clara. No le bastaba con mantener lo que su padre había construido, no le bastaba con ser exitoso. Quería dominar completamente, monopolizar si era posible, el mercado de los medios de comunicación en México. Quería que no hubiera ninguna voz en la radio o la televisión mexicana que no pasara de alguna manera por él, que no dependiera de su aprobación, que no estuviera bajo su control, y trabajó hacia ese objetivo, según documentan historiadores de los medios mexicanos, con una combinación de brillantez empresarial genuina y métodos que muchos han calificado como profundamente cuestionables desde el punto de vista ético y legal. Por un lado, tenía visión real, entendía hacia dónde iban los medios, entendía qué quería el público, sabía identificar talento, sabía crear programación que enganchara. Eso es innegable y está bien documentado. Pero por otro lado, según estos mismos historiadores y analistas, usaba su creciente poder de maneras que eliminaban cualquier posibilidad de competencia real. Compraba estaciones de radio de competidores, pero según algunas versiones, no siempre con métodos completamente legítimos. Hay relatos, nunca completamente comprobados, de presiones, de amenazas veladas, de situaciones donde propietarios de estaciones competidoras de repente decidían vender a Emilio a precios muy por debajo del valor de mercado. Y cuando se les preguntaba por qué, según cuentan, daban respuestas vagas, claramente incómodos, dejando implícito que había razones que preferían no discutir. Usaba su creciente influencia política, según está documentado, para conseguir concesiones que deberían haber ido a otros. El sistema de concesiones para radio y televisión en México era, y en muchos aspectos sigue siendo, opaco, politizado, sujeto a decisiones que se toman en privado entre funcionarios gubernamentales y empresarios poderosos. Y Emilio, según muestran los registros históricos, conseguía concesión tras concesión. Cuando surgía una nueva frecuencia disponible, casi invariablemente terminaba en manos de empresas controladas por él. Y cuando ocasionalmente alguien más conseguía una concesión, según cuentan observadores de esa época, de alguna manera, esa persona terminaba vendiendo a Emilio poco después, o quebrando de manera misteriosa,
o simplemente decidiendo que ya no quería estar en el negocio de los medios. Y poco a poco, año tras año, Emilio fue creando lo que efectivamente se convirtió en un monopolio. No era técnicamente un monopolio completo. Siempre había alguna estación pequeña aquí o allá que no controlaba directamente. Pero en la práctica, para principios de los años 50, si querías tener una carrera en radio o televisión en México, tenías que trabajar para Emilio Azcárraga o para alguien que estaba tan subordinado a él que la distinción era casi irrelevante. Y después vino el verdadero golpe maestro. A principios de los años 50, Emilio fundó lo que eventualmente se convertiría en Televisa, la empresa de medios más grande de América Latina. Comenzó con el Canal 2, la primera estación de televisión comercial de México, y fue, según todos los historiadores coinciden, un momento absolutamente transformador para el país. De repente, las imágenes en movimiento podían llegar a los hogares. La gente podía ver, no solo escuchar. Podían ver noticias, podían ver deportes, podían ver telenovelas, podían ver un mundo que antes solo existía en su imaginación o en las películas que veían ocasionalmente en los cines. Y Emilio entendió inmediatamente el poder que esto representaba. La televisión era aún más poderosa que la radio para moldear opiniones, para crear realidades, para controlar narrativas, porque las imágenes tienen un impacto visceral que el audio solo no puede lograr. Ver algo te hace creerlo de una manera más profunda que solo escucharlo. Y Emilio iba a controlar qué veía la gente. Rápidamente expandió, abriendo el Canal 4, después el Canal 5, y con cada nuevo canal, con cada hora adicional de programación que producía, su control sobre el panorama mediático mexicano se volvía más absoluto. Y desarrolló, según documentan investigadores de medios, un modelo de negocio que era brillante en su simplicidad y despiadado en su ejecución. Por un lado, producía contenido que la gente quería ver, telenovelas que enganchaban a millones, programas de variedades que entretenían, noticieros que informaban, aunque de manera muy selectiva como veremos. Y ese contenido atraía audiencias masivas, lo cual atraía anunciantes, lo cual generaba ingresos enormes. Los anunciantes no tenían muchas opciones si querían llegar al público mexicano masivo. Tenían que pagar las tarifas de Emilio, que eran, según cuentan ejecutivos de publicidad de esa época, extremadamente altas, y no eran negociables. Emilio fijaba el precio, y si no te gustaba, bueno, no había muchas otras opciones con audiencias comparables. Pero había otra parte del modelo de negocio que era igualmente importante, aunque mucho menos visible, y esa era la relación con el gobierno. Según está ampliamente documentado en libros de historia política mexicana, en investigaciones académicas sobre el sistema político del país, Emilio cultivó relaciones extremadamente cercanas con todos los presidentes de su época, con Miguel Alemán, con Adolfo Ruiz Cortines, con Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz. Y estas no eran simplemente relaciones comerciales normales entre un empresario y el gobierno. Eran, según describen estos investigadores, relaciones de complicidad mutua. Emilio cenaba regularmente con estos presidentes, según documentan. No eran cenas oficiales de Estado, eran cenas privadas en residencias personales, encuentros que no quedaban registrados en ninguna agenda oficial. Jugaba golf con ellos en clubes exclusivos donde nadie más podía escuchar sus conversaciones. Viajaba con ellos a retiros privados. Y en esos encuentros, según relatan personas que estuvieron presentes, según testimonios recogidos por historiadores, se tomaban decisiones, se hacían acuerdos, se intercambiaban favores de manera que nunca quedaría documentada oficialmente. Y el arreglo básico, según estos investigadores, era relativamente simple, aunque profundamente corrosivo,
para cualquier idea de democracia o prensa libre. Emilio controlaba qué se decía sobre el gobierno en sus canales, y lo que se decía era invariablemente favorable. Los noticieros de Televisa, según análisis de contenido hechos por académicos, presentaban al gobierno siempre de manera positiva. Los logros se magnificaban. Los problemas se minimizaban o directamente se ignoraban. Las políticas gubernamentales se presentaban sin crítica real, sin cuestionamiento, sin el tipo de escrutinio que se esperaría de una prensa independiente. Y no era solo sesgo inconsciente o simpatía ideológica. Era, según múltiples fuentes coinciden, una política deliberada y consciente. Había directivas que bajaban de Emilio a los directores de noticias sobre qué cubrir y cómo cubrirlo, sobre qué temas evitar, sobre qué políticos presentar favorablemente y cuáles podían ser criticados, aunque solo suavemente. Era, en esencia, según describen estos analistas, propaganda gubernamental disfrazada de noticias. Y a cambio de este servicio invaluable, según documentan estos mismos investigadores, el gobierno le daba a Emilio exactamente lo que necesitaba para mantener y expandir su imperio. Le otorgaban concesiones nuevas cada vez que las solicitaba. Le facilitaban permisos para construir infraestructura de transmisión. Se aseguraban de que la regulación del sector de medios fuera mínima, que no hubiera límites reales a cuánto podía crecer Televisa, que no hubiera requerimientos de competencia o diversidad de voces. Bloqueaban o dificultaban severamente cualquier intento de otros de ingresar al mercado y competir seriamente con Televisa. Era, según han concluido múltiples académicos que han estudiado este período, una relación profundamente corrupta que pervirtió tanto el mercado de medios como el proceso político mexicano. Porque un país donde los medios principales están controlados por una sola persona que está en complicidad directa con el gobierno, no es un país con prensa libre, y un país sin prensa libre no puede tener democracia real, sin importar cuántas elecciones formales se celebren, y quizás el ejemplo más claro, más perturbador de esta dinámica, fue lo que pasó en 1968. Ese fue el año de la masacre de Tlatelolco, uno de los episodios más oscuros en la historia mexicana moderna. El 2 de octubre de ese año, el ejército mexicano abrió fuego contra una manifestación pacífica de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Los estudiantes estaban protestando contra el gobierno, exigiendo mayor democracia, mayor libertad, y el gobierno respondió con violencia brutal. Cientos murieron, según estimaciones más confiables, aunque el número exacto nunca se ha determinado porque el gobierno ocultó y destruyó evidencia. Miles fueron heridos. Fue una masacre de civiles desarmados por parte del Estado, y la cobertura de Televisa de este evento, según está ampliamente documentado, fue mínima, controlada, deliberadamente engañosa. No mostraron la magnitud de lo que había pasado. No cuestionaron la versión oficial del gobierno que intentaba minimizar el evento. No dieron voz a las víctimas, a los sobrevivientes, a las familias de los muertos. Esencialmente, según analistas de medios, ayudaron al gobierno a encubrir una masacre, y esa decisión, esa complicidad deliberada en ocultar un crimen de Estado, manchó permanentemente el legado de Emilio Azcárraga según muchos. Porque una cosa es ser un empresario despiadado, otra cosa completamente diferente es ser cómplice en ocultar el asesinato masivo de civiles por parte del gobierno. Y Emilio, según todos los testimonios, tomó esa decisión conscientemente. Decidió que mantener su relación con el gobierno, proteger sus concesiones, preservar su imperio, era más importante que cualquier obligación ética o moral de informar verazmente al público sobre lo que su gobierno había hecho.
Y esa decisión lo definió, según muchos historiadores, tanto como cualquier logro empresarial. Mostró exactamente quién era, qué valores tenía, qué estaba dispuesto a hacer para mantener su poder. Y nunca expresó arrepentimiento. Nunca, en ningún momento de su vida, según todos los registros, admitió que tal vez había hecho algo malo, que tal vez había una responsabilidad moral que había ignorado, que tal vez el poder viene con obligaciones que van más allá del simple beneficio propio. Con todo este poder, con toda esta riqueza, Emilio vivía como un emperador. Tenía, según documentos sobre sus propiedades, múltiples residencias espectaculares, una mansión en Polanco, que ocupaba prácticamente toda una manzana, una casa de playa en Acapulco con acceso privado al océano, donde recibía a invitados selectos y donde, según cuentan, se tomaban decisiones de negocios y políticas que afectaban a todo el país. Propiedades en Estados Unidos, en Miami específicamente, donde pasaba tiempo cuando quería alejarse de México. Cada una de estas residencias estaba decorada con un lujo que, según quienes las visitaron, era casi obsceno en su ostentación. Obras de arte originales de artistas famosos, muebles importados de Europa, todo diseñado para impresionar, para demostrar riqueza, para dejar absolutamente claro que la persona que vivía ahí era alguien importante. Tenía yates, según registros. No un yate, varios, cada uno más grande y más lujoso que el anterior. El más grande, según descripciones de la época, era prácticamente un barco pequeño, con múltiples camarotes, con una tripulación de decenas de personas, equipado con todo lujo imaginable. Y lo usaba para entretener a socios de negocios, a políticos, a cualquiera cuya influencia le fuera útil. Había fiestas en esos yates, según cuentan invitados, que eran legendarias por su exceso, por el alcohol que fluía sin límite, por la comida preparada por chefs traídos especialmente, por un ambiente donde el dinero claramente no era ninguna restricción. Tenía aviones privados, varios según registros de aviación. Podía decidir en un momento viajar a Nueva York o a Los Ángeles o a donde quisiera y simplemente ir. No tenía que esperar vuelos comerciales, no tenía que lidiar con aeropuertos llenos de gente común. Vivía, literalmente, en un mundo diferente al del mexicano promedio, en una burbuja de privilegio tan absoluto que probablemente le era imposible entender cómo vivía la gente normal. Y tenía poder sobre las personas a su alrededor que iba mucho más allá de lo que es normal, incluso para un jefe exigente. Según testimonios de personas que trabajaron para él, testimonios recogidos en libros sobre la historia de Televisa, cuando Emilio entraba a una sala de juntas, todos inmediatamente se ponían de pie. No era una muestra de respeto voluntario, era una regla no escrita pero absolutamente obligatoria. Y permanecían de pie hasta que él les indicaba que podían sentarse, y nadie, absolutamente nadie, hablaba hasta que él hablaba primero, y cuando hablaba, según estos mismos testimonios, todos escuchaban en silencio absoluto. No solo silencio educado, sino silencio aterrorizado, porque interrumpir a Emilio, hacer ruido mientras él hablaba, incluso toser o mover una silla de manera que hiciera sonido, podía resultar en una explosión de ira que dejaba a la persona temblando. Y si alguien se atrevía a contradecirlo, si alguien era tan imprudente como para sugerir que tal vez había una mejor forma de hacer algo, o que tal vez la idea de Emilio tenía algún defecto, las consecuencias eran inmediatas y severas. Según cuentan múltiples personas que presenciaron estas situaciones, Emilio destrozaba verbalmente a quien se atreviera a contradecirlo. Lo hacía frente a todos los demás presentes, deliberadamente como lección para cualquier otro que pudiera estar considerando hacer lo mismo. Las palabras que usaba, según describen, eran calculadas para humillar, para quebrar, para asegurar que la persona nunca olvidara lo que pasaba cuando desafiabas a Emilio Azcárraga. Los llamaba incompetentes,
inútiles. Les decía que sin él no serían nada, que deberían estar agradecidos de que alguien tan importante como él siquiera les daba la hora del día. Y después de esa humillación pública, según cuentan, venían las consecuencias profesionales. La persona podía ser despedida en el acto, o podía ser degradada, movida a una posición menos importante, con menos paga, donde todos supieran que había caído en desgracia, o simplemente podía ser congelada, dejada en su posición pero ignorada, excluida de reuniones importantes, sus ideas nunca escuchadas, hasta que finalmente se daba cuenta de que no tenía futuro ahí y renunciaba. Y nadie defendía a estas víctimas, según cuentan. Nadie se arriesgaba a decir que tal vez Emilio estaba siendo injusto, que tal vez la crítica era válida, que tal vez había una mejor forma de manejar las diferencias de opinión, porque todos sabían que defenderlas significaría convertirse en el próximo objetivo, y nadie estaba dispuesto a sacrificar su propia carrera de esa manera. Y este ambiente de terror, según explican expertos en dinámica organizacional que han estudiado la cultura de Televisa en esa época, tenía efectos profundamente negativos en la empresa. Significaba que nadie se atrevía a decirle a Emilio cuando estaba equivocado. Significaba que las malas ideas de Emilio eran ejecutadas fielmente, incluso cuando todos sabían que eran malas ideas, porque nadie se atrevía a señalarlo. Significaba que se desperdiciaba talento genuino, que personas brillantes se iban o eran expulsadas simplemente porque tenían el valor de tener opiniones propias. Pero a Emilio no le importaba, según quedó claro. Prefería lealtad ciega a competencia, prefería obediencia a creatividad, porque su objetivo no era solo tener éxito en los negocios, era tener control absoluto, y el control absoluto requiere que las personas a tu alrededor tengan terror, no iniciativa propia. Y entonces está el aspecto quizás más oscuro de toda la historia de Emilio Azcárraga. Los rumores, las acusaciones, las versiones que han circulado durante décadas sobre aspectos de su vida que van más allá incluso del abuso documentado de su familia y sus empleados. Aspectos que si fueran ciertos serían genuinamente criminales, no solo moralmente reprobables. Según versiones que han circulado en ciertos círculos durante décadas, versiones que aparecen mencionadas en biografías no autorizadas, en investigaciones periodísticas que nunca fueron publicadas por temor a represalias legales, Emilio habría tenido múltiples relaciones fuera de sus matrimonios formales. Y no estamos hablando de aventuras ocasionales discretas, que ciertamente no eran raras en los círculos de hombres poderosos de esa época. Estamos hablando, según estas versiones, de algo más sistemático, más organizado. Se habla de mujeres que habrían sido instaladas en departamentos o casas compradas por Emilio, que habrían recibido dinero regularmente, que habrían vivido esencialmente como esposas no oficiales, mantenidas en secreto de la familia oficial, de la prensa, del público, y se habla, según estas mismas versiones, de hijos nacidos de estas relaciones. Hijos que, según estos rumores, habrían crecido sabiendo quién era su padre, pero sin poder reclamarlo públicamente, sin poder usar el apellido Azcárraga, sin poder acceder a la fortuna familiar de la manera que lo hacían los hijos reconocidos oficialmente. Estas son acusaciones extremadamente serias, que es absolutamente crucial enfatizar, nunca han sido confirmadas de manera que satisfaga estándares periodísticos rigurosos. No hay documentación pública, no hay testimonios verificables de primera mano, no hay registros oficiales que confirmen estas versiones. Son, en el estado actual de conocimiento público, rumores. Pero son rumores persistentes, mencionados por múltiples fuentes a lo largo de décadas, que aparecen en textos sobre la familia escritos por personas que afirman haber investigado profundamente. Y según algunas de estas versiones, no confirmadas,
Emilio habría mantenido a estas mujeres bajo condiciones muy específicas. Habrían firmado, según se dice, acuerdos de confidencialidad elaborados por abogados, documentos legales vinculantes que las obligarían a nunca hablar sobre su relación con Emilio, a nunca revelar que sus hijos eran hijos de él, a mantener secreto absoluto a cambio de recibir apoyo económico. Y estos acuerdos, según versiones que circulan, habrían incluido cláusulas severas sobre qué pasaría si se rompían. Amenazas de cortar todo apoyo financiero inmediatamente, amenazas de consecuencias legales, y amenazas más vagas, pero igual de aterradoras, sobre lo que un hombre con el poder de Emilio Azcárraga podía hacer a alguien que lo traicionara. Porque en el México de esa época, con el nivel de poder que Emilio tenía, con sus conexiones políticas, con su control sobre gran parte de los medios, alguien que se atreviera a desafiarlo podía ver su vida destruida de formas muy reales. Y según estas mismas versiones no confirmadas, cuando Emilio murió, algunos de estos supuestos hijos no reconocidos habrían intentado reclamar parte de la herencia. Habrían contratado abogados, habrían preparado documentación que según ellos probaba su paternidad, habrían intentado forzar a la familia Azcárraga a reconocerlos, y habrían sido, según se dice, silenciados. No necesariamente de manera violenta, sino de manera legal y financiera. Se les habría ofrecido, según estas versiones, sumas significativas de dinero a cambio de renunciar a cualquier reclamo adicional y comprometerse a nunca hablar públicamente sobre su relación con Emilio Azcárraga. Y las sumas, según se dice, aunque importantes para personas comunes, habrían sido minúsculas comparadas con lo que habrían heredado si hubieran sido reconocidos oficialmente como hijos legítimos. Pero habrían aceptado, según estas versiones, porque entendían que pelear contra la familia Azcárraga en los tribunales era una batalla que no podían ganar, porque los Azcárraga tenían los mejores abogados que el dinero podía comprar, porque podían prolongar litigios durante años, décadas si era necesario, hasta quebrar económicamente a cualquiera que intentara desafiarlos, y porque, fundamentalmente, había una asimetría de poder tan absoluta que cualquier lucha era inútil desde el principio. Pero nuevamente, y esto no puede enfatizarse lo suficiente, estas son versiones no confirmadas. Son rumores que circulan, que aparecen en textos, que se cuentan en ciertos círculos, pero que no tienen el respaldo de evidencia pública, verificable. No hay registro de casos judiciales de paternidad contra Emilio Azcárraga. No hay testimonios públicos de personas identificándose como hijos no reconocidos. Así que mientras estas historias existen como parte del relato no oficial sobre Emilio, deben ser tratadas como exactamente eso. No oficial, no confirmado, posiblemente cierto, pero imposible de verificar con la información actualmente disponible. Y luego están las acusaciones aún más graves, las que tocan aspectos que si fueran ciertos, no serían solo moralmente reprobables, sino claramente criminales. Acusaciones sobre abuso de poder en formas que van más allá del control de su familia o sus empleados. Acusaciones sobre cómo Emilio habría usado su posición en Televisa, su control absoluto sobre quién conseguía trabajar en televisión y quién no, de maneras profundamente problemáticas. Según versiones que han circulado en la industria televisiva mexicana durante décadas, versiones que han sido mencionadas en entrevistas off the record con periodistas, en libros no autorizados, en conversaciones privadas entre personas de la industria, Emilio habría establecido dinámicas de poder extremadamente cuestionables con actrices y otras empleadas de Televisa. Estas son acusaciones que nunca llegaron a denuncias formales en esa época, que nunca fueron investigadas oficialmente, pero que han sido mencionadas con suficiente consistencia por suficientes fuentes diferentes que al menos merecen ser discutidas.
aunque sea cuidadosamente y con todas las advertencias apropiadas sobre su naturaleza no confirmada. La acusación básica, en su forma más general, es que Emilio habría usado su control sobre las carreras de estas mujeres como forma de presión, que habría dejado claro, de maneras más o menos explícitas dependiendo de la situación, que acceder a sus demandas era necesario para obtener papeles importantes, para aparecer en programas de alta audiencia, para tener cualquier tipo de carrera exitosa en Televisa. Y dado que Televisa era esencialmente el único juego en la ciudad en términos de televisión mexicana, eso significaba efectivamente que era necesario para tener carrera en televisión. Estas son acusaciones extremadamente serias de lo que hoy en día reconoceríamos claramente como acoso sexual y abuso de poder. Pero es absolutamente crucial entender que nunca fueron formalizadas en esa época. No hubo denuncias ante autoridades, no hubo investigaciones, no hubo casos judiciales, y hay que entender el contexto de por qué eso era así. En el México de los años 50, 60, principios de los 70, según explican historiadores y sociólogos, denunciar este tipo de comportamiento por parte de un hombre poderoso era prácticamente impensable para la mayoría de las mujeres. No existían las leyes de protección que existen ahora. No había conciencia social sobre acoso sexual como la hay hoy. No había movimientos como Me Too que crearan espacio para que las víctimas hablaran. La cultura era profundamente machista, donde se culpaba a las mujeres por cualquier atención sexual no deseada que recibieran. Y específicamente denunciar a alguien como Emilio Azcárraga, según explican estos expertos, habría sido suicidio profesional y posiblemente peor. Porque Emilio controlaba no solo Televisa, sino gran parte del panorama mediático mexicano. Podía asegurar que la mujer que lo denunciara nunca trabajara en medios nuevamente. Podía usar sus medios para destruir su reputación públicamente. Podía, con sus conexiones políticas, asegurar que ningún abogado tomara el caso o que cualquier caso fuera desestimado antes de llegar a nada serio. Así que las mujeres que según estas versiones vivieron estas situaciones, callaban. Algunas, según se dice, accedían a lo que se les pedía porque sentían que no tenían opción, que era eso o ver sus sueños destruidos. Otras, según estas mismas versiones, se negaban y simplemente desaparecían de la industria, sus carreras terminadas antes de realmente comenzar, yéndose a otras ciudades, otros países, intentando reconstruir sus vidas lejos de Televisa. Y algunas, según versiones aún más perturbadoras que circulan, habrían vivido situaciones que iban más allá, incluso del intercambio de favores por oportunidades profesionales. Situaciones donde, según estas versiones, no hubo ni siquiera la pretensión de consentimiento, donde hubo uso de fuerza o coerción más directa, donde hubo mujeres que dijeron no y fueron ignoradas, que intentaron resistirse y fueron sometidas. Estas son las acusaciones más graves de todas, porque si fueran ciertas, no serían solo abuso de poder, sino crímenes violentos. Pero es absolutamente esencial enfatizar que estas acusaciones nunca fueron llevadas ante ninguna autoridad, nunca fueron investigadas de ninguna manera oficial, nunca resultaron en cargos criminales de ningún tipo. Existen como rumores, como versiones que se cuentan en voz muy baja, como historias que supuestamente algunas mujeres contaron a amigas o familiares muy cercanos en absoluta confidencia. Y según estas mismas versiones, algunas de esas mujeres habrían recibido después pagos, dinero que llegaba sin explicación oficial, pero que claramente servía como compensación silenciosa y como recordatorio de que había un acuerdo, hablado o no, de que lo que había pasado nunca sería discutido públicamente. Estas son prácticas que, si fueran ciertas, mostrarían no solo un patrón de abuso, sino un sistema organizado para cubrirlo,
para asegurar que las víctimas permanecieran silenciosas. Pero nuevamente, con todo el énfasis posible, estas son acusaciones no confirmadas. Son versiones que circulan, que han sido mencionadas por diferentes fuentes, que forman parte del relato no oficial sobre Emilio Azcárraga, pero que no pueden ser verificadas con evidencia pública disponible. No hay testimonios públicos de mujeres identificándose como víctimas, no hay casos judiciales archivados, no hay investigaciones periodísticas que hayan logrado documentar estas acusaciones de manera que satisfaga estándares rigurosos de verificación. Y eso nos pone en una posición difícil como narradores de esta historia, porque por un lado, si estas acusaciones son ciertas, son extremadamente importantes y merecen ser parte de cómo entendemos quién fue Emilio Azcárraga. Pero por otro lado, sin confirmación, sin evidencia verificable, hay un riesgo real de difamar la memoria de alguien basándose en rumores. Lo único que podemos decir con certeza es esto: estas acusaciones existen. Han circulado durante décadas. Han sido mencionadas por múltiples fuentes de manera independiente. Y dado el carácter documentado de Emilio, dado su historial confirmado de abuso hacia su familia, dado su absoluto desprecio por cualquier límite moral cuando se trataba de ejercer su poder, dado el contexto de esa época donde hombres poderosos podían hacer prácticamente cualquier cosa sin consecuencias, estas acusaciones no son implausibles, pero no son lo mismo que hechos probados. Y luego está la reacción de sus hijos cuando eventualmente empezaron a escuchar estas versiones, cuando empezaron a entender aspectos de quién había sido su padre que antes no conocían o no entendían completamente. Porque cuando eran niños, cuando estaban completamente bajo su control, no tenían acceso a esta información. Vivían en la burbuja que Emilio había creado, donde él era simplemente el Padre Todopoderoso, cuya palabra era ley. Pero cuando crecieron, según cuentan personas muy cercanas a la familia, cuando empezaron a moverse en círculos empresariales y sociales de manera independiente, cuando empezaron a hablar con personas que habían trabajado para su padre, que habían conocido sus secretos, empezaron a escuchar cosas, empezaron a recibir insinuaciones, rumores, a veces acusaciones más directas sobre cosas que su padre había hecho. Y según estas mismas fuentes, algunos de los hijos nunca perdonaron lo que escucharon, no solo por cómo los había tratado a ellos directamente, lo cual ya era suficientemente malo, sino por todo lo demás. Por las historias de abuso, por los rumores de hijos ilegítimos, por las acusaciones sobre mujeres que habían sido usadas y descartadas, por la comprensión gradual de que el imperio familiar se había construido no solo con talento empresarial, sino con métodos que eran moral y posiblemente legalmente cuestionables. Según relatan personas que tuvieron conversaciones privadas con algunos de los hijos de Emilio, hubo expresiones de asco, de vergüenza por llevar ese apellido, de deseo de distanciarse de ese legado. Hubo, según cuentan, hijos que en privado expresaron que preferirían no haber heredado nada, si eso significaba no tener que cargar con el peso moral de cómo se había construido esa fortuna. Pero públicamente, esos sentimientos nunca se expresaron de manera completa, porque expresarlos públicamente significaría crear un escándalo familiar masivo, significaría potencialmente poner en riesgo el negocio familiar, que para entonces empleaba a decenas de miles de personas. Significaría arriesgar la fortuna heredada. ¿Y por qué? Fundamentalmente existe en familias como esa una presión tremenda para mantener las apariencias, para no lavar los trapos sucios en público, para proteger el apellido sin importar qué. Así que el silencio continuó. Los secretos permanecieron guardados. Y Emilio Azcárraga Vidaurreta murió el 16 de septiembre de 1972 en Miami, Florida,
sin haber enfrentado nunca consecuencias públicas reales por ninguna de las cosas que según estas versiones había hecho. Tenía 56 años. No era muy mayor, pero había vivido intensamente, había fumado y bebido sin moderación, había sometido su cuerpo al tipo de estrés que viene con ejercer poder absoluto y vivir una vida sin límites. Su funeral fue un evento masivo que paralizó prácticamente a toda la industria del entretenimiento mexicano. Políticos de todos los niveles asistieron, empresarios, artistas, personalidades de la televisión, todos estuvieron ahí. Hubo discursos que lo alababan, que hablaban de su visión, de su contribución a México, de su legado imborrable en la historia de los medios mexicanos y latinoamericanos. Fue enterrado con honores que rivalizaban con los de un jefe de Estado, y la prensa, especialmente Televisa por razones obvias, lo cubrió como la muerte de un gigante, de un visionario, de uno de los hombres más importantes en la historia moderna de México. Los obituarios hablaban de cómo había transformado los medios mexicanos, de cómo había creado un imperio desde cero, lo cual no era técnicamente cierto, porque había heredado un negocio ya significativo de su padre, pero esa era la narrativa, y nadie la cuestionaba. No hubo menciones en esa cobertura de las acusaciones de abuso, no hubo reflexiones sobre las dinámicas de poder problemáticas, no hubo cuestionamiento de cómo había usado su control mediático para beneficio político y personal. Fue una hagiografía, una celebración sin crítica de un hombre presentado como héroe nacional, pero entre las personas que habían trabajado para él, que lo habían conocido de cerca, que habían sido sometidas a su tiranía, los sentimientos eran diferentes según cuentan. Había, por supuesto, gente que genuinamente lo admiraba, que veía sus métodos duros como necesarios, que creía que había construido algo importante y que el precio había valido la pena. Pero había también muchos otros que sentían principalmente alivio de que finalmente se había ido, de que ese régimen de terror había terminado, de que tal vez ahora las cosas podrían ser diferentes. Aunque esa esperanza resultó ser en gran medida ingenua, porque Emilio Azcárraga Milmo, el hijo mayor, heredó el imperio, y Milmo, que había pasado toda su vida bajo la sombra de su padre, que había sido formado por sus métodos, que no conocía otra forma de ejercer poder, esencialmente continuó con el mismo sistema. Fue igual de duro, igual de controlador, igual de despiadado en los negocios según cuentan quienes trabajaron bajo su mando, porque eso era lo que sabía, lo que le habían enseñado, lo único que conocía. Y los secretos permanecieron secretos. Los rumores siguieron siendo rumores. Las acusaciones no confirmadas permanecieron así. Nadie salió a dar conferencias de prensa revelando escándalos. Nadie publicó memorias explosivas. Nadie rompió el silencio de manera significativa, porque el poder de la familia Azcárraga no había desaparecido con la muerte de Emilio. El imperio que había construido seguía ahí, más grande que nunca. Televisa seguía siendo la empresa de medios dominante en México. La familia seguía teniendo conexiones políticas en todos los niveles. Seguían teniendo los mejores abogados, los recursos ilimitados, la capacidad de hacer que las vidas de quienes los desafiaran fueran extremadamente difíciles. Y los acuerdos de confidencialidad que según versiones había hecho firmar seguían siendo legalmente vinculantes. Las personas que supuestamente habían firmado esos acuerdos seguían sujetas a sus términos, y violarlos habría significado consecuencias legales y financieras que muy pocos estaban dispuestos a arriesgar. Así que las historias siguieron contándose en voz baja, en conversaciones privadas, en círculos cerrados donde la gente se sentía segura de hablar. Pero nunca llegaron completamente a la luz pública, de manera que pudieran ser verificadas, investigadas, documentadas apropiadamente. Y hoy, más de 50 años después de su muerte,
Emilio Azcárraga Vidaurreta sigue siendo una figura profundamente controvertida, aunque esa controversia existe principalmente en círculos académicos y entre personas que conocen la historia más completa. Para el público general mexicano, sigue siendo principalmente conocido, si es que es conocido, como el fundador de Televisa, como uno de los pioneros de la televisión mexicana. Su legado oficial, el que aparece en libros de historia de los medios, en sitios web corporativos de Televisa, en enciclopedias, es el del visionario empresarial, el hombre que vio el potencial de la televisión antes que otros, que construyó un imperio mediático, que transformó la forma en que los mexicanos se entretenían e informaban. Pero existe otro legado, uno menos oficial pero igualmente real. El legado del tirano doméstico, del hombre que según múltiples testimonios ejerció control abusivo sobre su familia, el legado del monopolista despiadado que según historiadores usó métodos cuestionables para eliminar competencia, el legado del colaborador con regímenes autoritarios que según académicos permitió que sus medios fueran usados para propaganda gubernamental, y el legado de las acusaciones no confirmadas, pero persistentes, sobre abusos que iban más allá, incluso de todo eso. Y tal vez la pregunta más importante no es ¿cuál de esos legados es el real? Porque ambos son reales. Las personas son complejas, contradictorias, capaces de brillantez y crueldad simultáneamente. Emilio Azcárraga fue genuinamente talentoso como empresario. Realmente entendió el potencial de los medios masivos de una manera que pocos en su época lo hicieron. Realmente construyó algo significativo que transformó México. Pero también fue, según abundante evidencia testimonial, cruel con su familia. También fue, según está documentado, cómplice de gobiernos autoritarios. También fue, según acusaciones múltiples aunque no confirmadas, culpable de abusos que si fueran ciertos serían genuinamente criminales. Tal vez la pregunta más importante es, ¿qué hacemos con esa complejidad? ¿Cómo recordamos a alguien que fue ambas cosas? ¿Celebramos los logros ignorando el costo humano? ¿Condenamos los abusos ignorando las contribuciones legítimas? ¿O encontramos alguna forma de mantener ambas verdades simultáneamente, de reconocer que las personas pueden ser múltiples cosas al mismo tiempo? Y específicamente en el caso de Emilio, está la cuestión de los secretos que según muchas fuentes nunca fueron perdonados. Esas cosas específicas, esos momentos concretos, esas decisiones particulares, que algunos de sus hijos supuestamente nunca perdonaron, que algunos, según se dice, llevaron a quiebres permanentes en relaciones familiares, a resentimientos que duraron décadas, a heridas emocionales que nunca sanaron. Pero esos secretos específicos permanecen exactamente eso, secretos, protegidos por el mismo muro de silencio que ha protegido tantos otros aspectos de esta historia, guardados en conversaciones que nunca fueron grabadas, en confidencias que nunca fueron repetidas públicamente, en memorias que nunca fueron escritas. Tal vez algún día cambiarán las circunstancias. Tal vez cuando haya pasado suficiente tiempo, cuando todos los directamente involucrados hayan muerto, alguien decidirá que es seguro hablar, que el poder de la familia Azcárraga ha disminuido lo suficiente, o que las protecciones legales para quien habla son suficientemente fuertes, o simplemente que la verdad importa más que cualquier consecuencia personal. O tal vez no. Tal vez estos secretos permanecerán secretos para siempre. Tal vez las personas que los conocen decidirán llevarlos a sus tumbas. Tal vez los acuerdos de confidencialidad seguirán siendo respetados. Tal vez el poder acumulado durante generaciones, la influencia que todavía existe, será suficiente para mantener el silencio indefinidamente. Pero incluso si nunca sabemos todos los detalles, incluso si los secretos más oscuros permanecen ocultos,
Lo que sí sabemos es suficiente para entender que la historia de Emilio Azcárraga Vidaurreta es mucho más complicada, mucho más oscura, que la versión oficial que generalmente se cuenta. Sabemos por testimonios verificables que fue un padre abusivo. Sabemos por documentación histórica que fue cómplice de gobiernos autoritarios. Sabemos por análisis de su modelo de negocios que usó métodos cuestionables para construir su monopolio. Y sabemos que existen acusaciones persistentes, aunque no confirmadas, de abusos aún peores. Y sabemos que su familia sigue cargando con ese legado. Sigue navegando esa complicada herencia de ser descendientes de alguien que fue simultáneamente exitoso y, según muchas versiones, monstruoso. Sigue decidiendo qué partes de esa historia contar y qué partes silenciar. Sigue viviendo con secretos que conocen, pero que han elegido, por las razones que sean, no revelar completamente. Y Televisa, el imperio que construyó, sigue existiendo. Ha cambiado, se ha modernizado, ha tenido que adaptarse a un panorama mediático muy diferente al de la época de Emilio. Hay competencia ahora. Hay regulación que al menos en teoría es más robusta. Hay una sociedad que es más crítica y menos dispuesta a aceptar sin cuestionamiento lo que los medios le dicen. Pero sigue siendo enormemente influyente. Sigue moldeando en gran medida lo que muchos mexicanos ven en sus pantallas. Y cada vez que alguien ve un programa de Televisa, está viendo el resultado de lo que Emilio Azcárraga construyó. Está siendo parte, consciente o no, de ese legado complicado. Entonces, al final, ¿quién fue Emilio Azcárraga Vidaurreta? ¿Un visionario que transformó los medios mexicanos o un tirano que abusó de su poder de las formas más viles? ¿Un constructor de imperios o un destructor de vidas? La respuesta, incómoda como es probablemente ambas cosas. Y reconocer esa complejidad, mantener esas verdades contradictorias en mente simultáneamente, es probablemente la única forma honesta de entender su historia. Una historia que incluye logros innegables, pero también, según abundante evidencia testimonial y rumores persistentes, oscuridad profunda que nunca fue completamente expuesta a la luz. Una historia de poder sin límites, de secretos protegidos por ese poder y de preguntas que tal vez nunca sean respondidas completamente.